Eduardo Camavinga, que acariciaba la idea de volver con cierta normalidad tras un verano de trabajo y recuperación, ha encendido de nuevo todas las alarmas. Un esguince en su tobillo derecho le privará del amistoso contra el Tirol y casi con toda probabilidad del arranque de hierro frente a los Osasuna. Es una mala noticia por lo inmediato, partidos perdidos, minutos que no se cuentan, y por lo estructural es la primera baja que anota la nueva era Xabi Alonso, y aparece en un momento en el que la plantilla aún pretende curarse de cicatrices abiertas. Esa frase, la primera baja de la nueva era, no es retórica vacía. Hablar de Camavinga y no mirar atrás sería traicionar la realidad de su carrera hasta ahora. Desde el 23 de abril arrastra una rotura del tendón del aductor que marcó un antes y un después en su temporada, y que ya fue el colofón de una cadena de problemas musculares que le han robado continuidad. Esa incapacidad para poder encadenar temporadas largas sin interrupciones no es una anécdota, es una rémora que condiciona el proyecto personal del jugador y por extensión las opciones del equipo. Y si ponemos números, la realidad se siente aún más fría. La temporada pasada, Camavinga sumó bajas que en conjunto le hicieron perder más de la mitad de los partidos del equipo, 35 de 68 encuentros, una proporción que habla de un problema recurrente y que exige respuestas distintas a gestos aislados. ¿Y qué significa esto? Que la esperanza por su regreso no puede ser una simple declaración de deseos. Necesita planificación médica, gestión de cargas y decisiones tácticas que contemplen la posibilidad real de ausencias prolongadas. Y aquí entra la traba del contexto. No es solo Camavinga. En la enfermería blanca ya están o han pasado por ahí piezas fundamentales. Jude Bellingham operado del hombro y con vuelta prevista para octubre. Endrick con una recaída que le tiene fuera hasta septiembre. Y Ferland Mendy en proceso de recuperación tras una lesión muscular que le complica el inicio del curso. No es una lista corta, es un problema que transforma el planteamiento inicial de Xavi, porque cuando a la falta de minutos para un futbolista se le suma la fragilidad física, el coste no es solo perder un plan táctico, es perder identidad sobre cómo quieres jugar. Para Xabi Alonso esta baja no es una molestia menor, es un rompecabezas táctico donde faltan piezas en la sala de máquinas. El entrenador pretendió un mediocampo con habilidad para gestionar ritmos y con punch físico. Su idea de contar con alternativas sólidas quedó mermada por el mercado y por prioridades distintas en la plantilla. ¿Y qué le queda ahora? Pues convertir soluciones parciales en respuestas coherentes. En el inicio del curso y hasta que la enfermería devuelva efectivos, nombres como Güler reconvertido para el puesto y Dani Ceballos aparecen como las opciones prácticas para llevar el timón. No es lo ideal en términos de planificación, pero sí es el cuadro inmediato que Xavi debe leer y reescribir sobre la marcha. ¿Y qué sigue ahora para Camavinga más allá de los pormenores médicos? Pues tiempo y gestión inteligente. Su compromiso es incuestionable. El trabajo con su preparador y su regreso antes de los plazos previstos así lo demostraron, pero en la historia reciente es tosuda. Recuperar forma y mantenerla ha sido su gran asignatura pendiente. No obstante, en la cabeza del madridismo hay una pregunta que no se disimula. ¿Vale la pena construir parte del proyecto alrededor de un jugador cuya persistente disputa con las lesiones puede condicionar campañas enteras? La respuesta no es binaria, depende de la capacidad del club para reducir el riesgo y de la voluntad del propio futbolista de adaptar ritmos, cargas y protagonismo. Desde la óptica colectiva, el efecto es inmediato en el dibujo del equipo. Si Camavinga no está, Xavi pierde una pieza que combina recorrido, ruptura y pase en corto con llegada. Pierde en suma una opción para alterar el peso del equipo en control y verticalidad. Eso empuja soluciones. Más piernas en la medular, menos riesgo para que el equipo explote prematuramente, cambios en las rotaciones y un mayor uso de los laterales y medias puntas para compensar la creación. Es decir, no se trata solo de cubrir una ausencia, sino de adaptar la arquitectura del equipo para que la ausencia no destruya la idea. Esa es la tarea técnica que exige el caso Camavinga. Ahora bien, habrá quienes pidan soluciones rápidas, fichajes, cambios de roles, experimentos tácticos, y habrá quienes apuesten por la paciencia médica y la confianza en el plantel actual. Xavi, con su sello de orden y coherencia, tiene que decidir si endurece el sistema para sobrevivir a la ola de lesiones o si lo hace más flexible para aprovechar la polivalencia de piezas como Güler o Ceballos. Ambas rutas tienen riesgo y precio. La diferencia estará en el margen de error que el club esté dispuesto a soportar en las primeras semanas de competición. Para Camavinga el reto es personal y colectivo. Encadenar entrenamientos compartidos, evitar recaídas y recuperar la confianza que se pierde con cada baja. Si lo consigue, la narrativa pasará de talento frustrado a historia de superación. Y si no, el relato será otro diferente, más triste y me temo más frío. El club necesita que ese paso se dé cuanto antes, porque la temporada no espera y la paciencia en el Bernabéu también tiene límites.
Al final, la historia de Camavinga es la de un jugador demasiado joven para tantas heridas, y la de un club que debe decidir si apuesta por la rehabilitación absoluta de su talento o por minimizar el riesgo dando paso a alternativas más fiables en corto plazo. Xabi Alonso ya tiene en sus manos la primera decisión pesada de la temporada: gestionar la ausencia sin renunciar a su idea, y al mismo tiempo preparar el regreso de uno de los nombres que podían marcar su proyecto. Ese es el fantasma que amenaza la era, no un espectro mítico, sino la realidad concreta de lesiones recurrentes que obligan a planificar con menos certezas y más cautela. ¿Se puede domesticar ese fantasma? ¿Puede Camavinga convertirse en el centro que Xavi necesita sin volver a caer? Es la pregunta que el Madrid y su afición resolverán partido a partido.